Muy buenos días familia, muy buenos días amigos, Dios les bendiga. Nos alegra mucho en esta mañana poderles saludar a cada uno de ustedes de parte de la Alianza Hechos de Vida. Es un gusto, es un placer poder compartir este tiempo devocional que es de bendición. Llena el corazón, llena el alma, llena el espíritu y principalmente nos da vida y vida en abundancia. Así que este es un tiempo para que atesoremos la presencia de Dios, para que nos refugiemos en su amor y para que pongamos en sus manos este día, que sea la gracia y la misericordia de Dios fortaleciendo tu corazón, mostrándonos el camino por donde debemos andar para ser más parecidos a Jesús. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de la palabra. Así que este es nuestro devocional, el cual valoramos porque es un tiempo que ya tenemos como parte de nuestro diario vivir, de nuestro cotidiano devenir. Así que bienvenidos cada uno de ustedes y compártele a alguien esta publicación. Recuerda que Dios está interesado en llegar a los corazones de nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos, y no es complicado enviarlo. Lo más importante es que lo hagas con un corazón dispuesto para servir a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por bendecirnos con la vida, Señor. Es una nueva oportunidad para ver tus misericordias. Es un nuevo día en que nos expresas tu amor, dándonos la oportunidad de vivir. Gracias por poderte tener, por poderte conocer, Señor. Porque hay múltiples cosas por las cuales podemos agradecer hoy. El estar vivos, el tener propósitos, Señor, el poder desarrollar actividades es una bendición, Señor. Rogamos tu asistencia, rogamos tu poder y tu amor sobre nosotros. Toca a cada uno de los que hoy escucha esta palabra. Toca, Señor, nuestro más profundo sentimiento, emoción, deseo, Dios, para que se alinee con tu voluntad. Ayúdanos hoy a ser sensibles a tu voz. Y tú que estás allí y que estás ahí conectado con Dios, dile, Señor, haz tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en mi vida en esta mañana, en este día, que tu presencia sea lo más importante y que yo pueda refugiarme en ti y en tu amor y descansar en tus propósitos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Así que Dios hoy nos va a hablar como todas las mañanas. Tú y yo somos parte de los proyectos de Dios y hoy vamos a estar ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 16 al 23. Una historia donde el rey Saúl es enviado por Dios a desarrollar una misión, pero él toma una decisión conforme a su punto de vista y no conforme al punto de vista de Dios. Y es ahí donde vamos a ver tres efectos o tres situaciones que se van a presentar. Una es la decisión de Dios versus la decisión de Saúl. La segunda es la actitud de Dios versus la actitud de Saúl. Y la tercera son los resultados que Dios tenía planeado versus los resultados que obtuvo Saúl. Así que las decisiones que tomamos hoy son importantes. Hay unas sencillas, hay unas más complicadas, pero lo importante es que la tomemos de la mano de Dios. Así que el título de esta reflexión hoy es Crónica de una decisión errada. Saúl tomó la decisión errada, pues no le prestó atención a Dios. Pero cada uno de nosotros hoy vamos a entender por este ejemplo que necesitamos hacer la voluntad de Dios, que aunque parezca extraña o difícil, es lo que nos bendice y lo que nos llevará a lograr los propósitos y la victoria de parte de Dios. Así que vamos a adorar al Señor. Prepara tu corazón para darle una serenata de mañana al Rey, que si hemos levantado esta mañana nuestras vidas es para tener una conexión poderosa con su Espíritu Santo. Así que es la canción Amor sin condición del Ministerio Betel, para que tú y yo recordemos cuánto nos ama Dios y que siempre, a pesar de nuestros errores, nos va a seguir buscando y va a seguir insistiendo en que nosotros volvamos a su presencia. Así que ahí donde tú estás, dale honra y gloria al Señor. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí.
creció por ti. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en esta mañana, Rey, y gracias por amarnos tanto, Dios. Tú eres fiel, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Así que cada uno de nosotros hoy puede disfrutar de ese amor sin condición de parte de Dios. Esta es una mañana para ver las misericordias de Dios. Así que vamos a ir ahí a Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver del verso 16 al 23, donde ya viene el profeta Samuel reconviniendo a Saúl. Pues Dios le dio una instrucción y Saúl decidió conforme a lo que a él le parecía mejor. Así que vamos a ver esta crónica de una decisión errada y nos vamos a ubicar en la posición de Saúl y nos vamos a ubicar en la posición de Dios. Vamos a estar mirando estas dos partes porque tenemos tres aspectos. Así que en este momento ya Samuel le ha dicho a Saúl el error que ha cometido, pero ahora está la actitud, la decisión y los resultados que obtiene Saúl o que presenta Saúl ante este reclamo o ante esta sugerencia o este consejo que le da a Samuel. Así que todos nosotros en algún momento, según el tamaño o la altura o lo complicado o la envergadura de la decisión, vamos a necesitar personas a nuestro alrededor. Primero a Dios, que es el que nos debe orientar de quién debemos recibir el primer consejo, y también personas a nuestro alrededor que tienen mayor experiencia o que son maduros en la fe o que tienen un conocimiento más amplio en el tema en el que nosotros vamos a decidir. De pronto decidir si comprar o no comprar un insumo o un alimento, pues no son decisiones tan trascendentes. Pero ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me casaré? ¿En qué voy a invertir? O aún, si entrego o no mi vida a Dios, son decisiones de vida o muerte. Y esta semana estamos hablando de eso, así que vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15, verso 16 al 23, y vamos a mirar cómo se desarrolla el final de esta escena. ¿Qué pasa con esta decisión que toma Saúl diferente a lo que Dios le había mandado o con una alteración pequeña pero que traería consecuencias? Así que tú y yo vamos a entender de este ejemplo lo que hay que extraer y que seamos tan sabios para aplicarlo en nuestras vidas cada día conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra ahí en 1 Samuel capítulo 15 verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel?
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Amén y amén. Así que ahí donde estamos debemos ubicarnos en la escena. Ya se tomó una decisión, Dios dio una misión, Saúl tomó una decisión, ahora vienen los resultados de esa decisión. Por eso ayer hablábamos, y esta semana vamos a estar hablando, que hay que detenerse un momento a pensar. Antes de tomar cada decisión, consultar a Dios, que es la fuente de sabiduría suprema, que es el que sabe qué ha de venir. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, pero también es nuestro consejero de cabecera. Así que si consultamos a Dios y su Espíritu Santo nos habla por la palabra, debemos prestar atención a toda la instrucción, no solamente a una parte, sino a toda la instrucción. Entonces aquí se pone en relevancia ese proverbio 14:12 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Dios nos permite hoy tomar decisiones, y es por eso que muchos, cuando tomamos decisiones, debemos ser muy cuidadosos. A veces se necesita tomar un tiempo, pero a veces por la premura, por el afán o por la conveniencia o por no dejar pasar la oportunidad, nos lanzamos a esas decisiones, pero no hemos consultado a Dios, o si lo hemos consultado, no hacemos todo lo que Él nos demanda. Así que lo primero que creo que se debe mirar en esta crónica de una decisión errada es que la decisión de Dios era una, pero la decisión de Saúl fue otra. Este pasaje se ha usado muchas veces con respecto a la obediencia, pero aquí hay un punto, y es donde Saúl se para y sabe lo que Dios ha decidido hacer contra Amalec. Dice la palabra que Samuel fue y buscó a Saúl. Quiere decir que Dios estaba interesado en que Saúl supiera que había cometido un error, y le da la oportunidad de explicar qué era lo que había sucedido. Pero allí la decisión de Dios era acabar totalmente con el pueblo de Amalec, porque se le había opuesto al pueblo de Dios cuando salían de Egipto. Había sido un obstáculo, había sido algo que había estorbado los propósitos de Dios. Y cuando hay algo en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, que estorba los propósitos de Dios, pues se tiene que cortar de raíz. Y si Dios dice que es de raíz, es de raíz. No hay otra opción, no hay puntos medios, no hay puntos intermedios. Dios, que conoce lo que nos conviene, mandó y demandó a Saúl que cortara de raíz el pueblo de Amalec. Pero a él no le pareció. Así que la decisión de Dios se contrasta con la decisión de Saúl. Pero Dios lo busca. Dice la palabra allí que le dio propósito, que siendo pequeño en su pueblo, Dios lo puso como rey. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado roles en esta tierra. Y tú y yo tenemos el privilegio de servir y de hacer múltiples cosas en la casa, en la iglesia, en la sociedad. Pero lo más importante es que Dios nos escogió en medio de tantas personas para que fuéramos su portavoz, para que fuésemos a cumplir misiones, a que tuviéramos un propósito. Así que Dios, para ese propósito específico, nos da instrucciones específicas. Y si tú y yo somos padres, somos jefes o somos líderes de algún movimiento, pues tenemos que oír al que tiene la experiencia, tenemos que escuchar al que sabe lo que ha de venir, y ese es Dios, y ha puesto también personas, consejeros a nuestro alrededor. El consejero no nos va a obligar, el asesor, el consultor no nos va a obligar, él solamente va a dar una instrucción porque sabe qué es lo que más conviene. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión si hacemos lo que el consejero nos dice, o si hacemos lo que a nosotros nos parece, o si hacemos un intermedio, que fue lo que hizo Saúl, pero eso le trajo consecuencias. Así que la decisión de Dios era
desarraigar totalmente ese obstáculo, pero la decisión de Saúl fue desarraigar una parte del obstáculo y dejar otra parte según su punto de vista, y lo vamos a ver en el segundo aspecto. Así que Saúl toma una decisión y dice el profeta que no oyó la voz de Dios Saúl, sino que decidió hacer lo malo delante de Dios. Hasta allí Dios no lo ha desechado, hasta ahí solamente Dios ha dicho: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y así tenemos que revisar nuestras decisiones. Si esas decisiones realmente afirman el propósito por el cual Dios nos puso allí en esa casa, allí en esa iglesia, o ahí en esa empresa, o en esa comunidad. Si esas decisiones que estamos tomando hoy afirman y apuntan hacia lograr los objetivos y los propósitos de Dios, vamos bien, porque lo hemos consultado, hemos oído su voz y hemos puesto por práctica. Así que Dios hoy nos dice: te he dado una misión y todo lo que yo te diga debes de ponerlo en práctica para que obtengas los resultados que Dios espera. Y es por eso que al final vamos a ver esta recomendación, los resultados que se obtienen a través de las propuestas que Dios nos hace. Por eso tú y yo debemos de consultarlo. Así que en ese punto es como el padre que le da al hijo una instrucción, y el hijo, pensando de que es mejor hacerlo de otra manera o anexarle o quitarle parte de esa instrucción, lo desarrolla de otra forma y no obtiene los resultados que su papá o su mamá le han dado. Así que muchos de nosotros hemos visto cómo nuestros hijos cometen errores tomando decisiones sobre las instrucciones que nosotros les hemos dado. Y es ahí donde debemos descansar en los propósitos de Dios y decirle: Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, o nosotros cuando recibimos de parte de una instrucción, que nos dé sabiduría para aplicarlo tal cual como Dios lo ha mandado, porque Dios ya conoce los resultados y sabe a dónde vamos a terminar si obedecemos su decisión o desobedecemos la decisión que Él ha tomado. Y allí es donde Dios nos anima a que escuchemos atentamente su voz. Entonces, las decisiones de Dios siempre van a estar allí, las decisiones nuestras siempre van a estar allí, y nosotros tenemos que tratar de alinearnos con ellas. Lo segundo es la actitud de Dios y la actitud de Saúl. Resulta que Dios lo fue a buscar, sabía que había cometido un error. Tú y yo cometemos demasiados errores, tomamos decisiones erradas, pero Dios siempre nos va a buscar, Dios siempre nos va a oír. Y Samuel, como representante de Dios, el profeta, escucha los argumentos de Saúl. Y mira lo que dice Saúl, dice: he obedecido, hice la misión. O sea, él está seguro de que tiene la razón. Así que Dios le está dando una oportunidad. La actitud de Dios es darnos oportunidades, que cuando cometemos errores podamos enmendarlos. Pero Saúl dice: no, yo he hecho lo que Dios me ha mandado. Y empieza a argumentar. Y dice: he acabado con todo, pero he traído al rey y he traído algunos botines. Ya él había dicho que había sido el pueblo el que había traído todo esto, como dando a entender de que no es responsabilidad de él, sino que él es, digámoslo así, lo que el pueblo diga. Entonces ahí hay un punto que empieza Saúl a sacar excusas. Él dice: el pueblo tomó del botín las primicias del anatema. Y escuche bien, dice las primicias del anatema. Quiere decir que ese pueblo y eso que tenían no agradaba a Dios, por eso se le llama anatema, porque es algo que no agrada a Dios. Pero de todas maneras, él lo tomó o permitió que el pueblo lo trajera. Y también, además, se justifica y dice: todo lo trajimos para ofrecer sacrificios a Dios. Quiere decir que él justifica esa falta o ese no haber hecho lo que Dios le mandaba, el tomar una decisión distinta a la decisión de Dios, asumiendo una actitud de justificación, como quien dice: yo tengo razones para haber hecho algo distinto a lo que Dios me había mandado. Y es ahí donde la actitud de Saúl empieza a dañar esa oportunidad que Dios le está dando, esa búsqueda que Dios hace de él. Y al final, ojo, la actitud lo cambia todo. Sabemos que cuando cometemos algún error o alguien comete algún error, si viene con una actitud humilde, con una actitud de reconocer su error, si tú y yo vamos ante el juez o ante la justicia y reconocemos nuestro error, vamos con esa actitud humilde, pues la consecuencia se disminuye y aún la manera en que nos relacionamos mejora con esa autoridad. Lo mismo pasa con los padres e hijos, los profesores con los estudiantes, el jefe con el trabajador. Si el trabajador comete un error, si el estudiante comete un error y su actitud es de reconocimiento, de arrepentimiento, de humildad,
créalo, que siempre vamos a ver cómo merma la consecuencia y de qué manera la relación se restablece. Pero si ese hijo, si ese trabajador o si nosotros como empleados vamos con una actitud arrogante, justificando, argumentando, negando el problema o ignorándolo, pues vamos a acarrear consecuencias mayores y la relación entre esa autoridad y nosotros se va a deteriorar. Entonces hoy Dios nos invita a tomar decisiones correctas de la mano de Él, que si Dios te dice, esta es mi decisión, tenemos que hacerla 100% conforme a su voluntad. Segundo, si nuestra actitud delante de haber tomado una decisión errada es una actitud correcta, pues va a minimizar las consecuencias. Vamos a ver que realmente va a ser beneficioso ese error. Por eso por ahí decía un técnico de la Selección Colombia, y no vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer, que decía, perder es ganar. Cuando se comete un error y se reconoce y se enmienda y se encuentran el porqué o los motivos, pues se gana, porque aprendemos una lección y aprendemos a cómo no hacer ese tipo de cosas y obtener los resultados esperados. Pero si la actitud no es correcta, si no reconocemos el error, si argumentamos mucho, pues se perdió el propósito de ese conflicto, de ese problema, porque no aprendimos la lección, y lo que Dios quiere todos los días es enseñarnos a ser más parecidos a Jesús. Y lo tercero, después de la decisión de Dios versus la decisión de Saúl, después de lo segundo, de la actitud de Dios versus la actitud de Saúl, ahora es los resultados. El resultado que Dios buscaba era poder enderezar el camino de Saúl, poder reorientar el llamado de Saúl. Pero el resultado que obtuvo Saúl fue desechado. El resultado que tuvo Saúl, y lo dice ahí el verso 28, tú lo puedes mirar en tu Biblia, dice que Dios escogió un prójimo tuyo, le dice a Saúl, que es mejor. Quiere decir que alguien heredaría ese trono que despreció, que menospreció Saúl. Cuando Dios nos da una oportunidad, cuando Dios nos da un rol, nos da un propósito y nos bendice porque nos da de una vez las instrucciones, las herramientas, los recursos y todo lo que necesitamos para llevar a cabo su misión, tú y yo somos bienaventurados, tú y yo reconocemos que somos amados por Dios. Así que hoy vamos a valorar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, vamos a tomar decisiones de su mano y vamos a escuchar su voz. Vamos a ser fieles a eso que Él nos ha encomendado. Familia, trabajo, iglesia, comunidades, todo lo vamos a administrar bajo los parámetros de Dios. Entonces el resultado que Dios esperaba era obediencia. El resultado que Dios esperaba era que se cortara de raíz con ese problema que les estorbaba, como era el pueblo de Amalec. Pero él quería lo mejor, pero le pareció mejor la idea a Saúl de hacer otra cosa diferente. Entonces la intención de Saúl parecería buena. Dice, se complace Dios en los sacrificios, como quien dice, si la motivación de Saúl era los sacrificios, pues a Dios le interesaba más la obediencia. Y es ahí donde podemos tener buenas intenciones cuando tomamos decisiones. Pero no son las buenas intenciones las que le agradan a Dios. Lo que le agrada a Dios es que se obedezca. Así que antes de desarrollar una obra, así sea muy buena, hay que consultar a Dios para ver si Él está agradado con ella o si es la obra que tú y yo debemos hacer. Porque pueden haber múltiples opciones y Dios tenga otra diferente a la que tú y yo tenemos. También la forma de hacerlo es importante. Hay que rogarle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo hacerlo. A veces sabemos cómo solucionar el problema, qué hay que hacer para solucionar el problema, pero no sabemos el cómo. Y Dios también, por su palabra, por la oración y por los consejeros, nos puede orientar a hacerlo mejor. Lo segundo, allí en el tercer punto, que es los resultados de Dios versus los resultados de Saúl, es que obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que esa ofrenda o ese botín que ellos habían alcanzado. Ellos estaban motivados porque habían recogido ganancia y tenían atrapado al rey de Amalec, pero Dios les había dicho que destruyeran todo. Quiere decir que les pareció mejor su idea que la idea de Dios. Le pareció mejor la decisión que ellos tomaron que la decisión que Dios había tomado. Y a muchos de nosotros nos pasa. Nos creemos con mejores ideas que Dios. Y es por eso que muchos oramos y oramos y oramos por ciertos propósitos, pero no nos revisamos qué cosas pueden estar estorbando a que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces esta es una mañana de liberación, una mañana donde tú y yo podamos mirar los resultados que Dios quiere versus los resultados que tú esperas y alinearnos con los resultados de Dios. Y también dice que hacer otra cosa diferente a lo que Dios manda, pues fue el pecado que cometió.
Dice que hay pecado de rebelión, que es comparado con la adivinación, que es como consultar brujos o consultar, ser ocultista. Y también la obstinación se compara con la idolatría. El ser tercos, el ser obstinados, el creer que sabemos más que Dios, pues genera en nosotros un pecado llamado rebelión o llamado obstinación o idolatría, que es poner nuestra opinión por encima de Dios. Quiere decir que ponemos en el trono de nuestro corazón nuestra experiencia, nuestro conocimiento, creyendo que somos mejores que Dios. Y es ahí donde Dios le dice a Saúl, y quiero que reflexionemos muy bien en esto para prevenir esa crónica de una decisión errada. Y es, como desechaste la palabra de Dios, hoy Dios te desecha, le dice Samuel a Saúl. Y yo creo que eso golpea muy fuerte el corazón del rey, porque luego él le dice, ya lo entiendo, llévame, hónrame delante de los ancianos. Samuel le dice, no, yo no te voy a acompañar. Y se le prende el manto, se le rasga, y le dice Samuel, el profeta, a Saúl, dice, así como se ha rasgado este velo, se rasgará tu reino, ha sido desarraigado del reino. Y luego vendría David y heredaría algo que era para Saúl. Pero Dios, que tiene propósitos perfectos, hoy nos está avisando a tiempo. Hoy nos está diciendo, llamando la atención para que escuchemos su consejo, para que nos rodeemos de consejeros sabios cuando vamos a tomar esas decisiones trascendentes. Así que la ley de la siembra y la cosecha se hizo tangible aquí. Menospreció la voz de Dios y ahora Dios lo tiene que desechar. Él sembró el no tener en cuenta a Dios, ahora Dios ya no lo puede tener en cuenta y tenemos que prevenir ese error. Pero lo importante es que todo lo que sucede es proporcional a nuestra entrega. En la medida que entregamos nuestras decisiones a Dios, en la medida en que buscamos a Dios para ser orientados en oración, en lectura bíblica, con consejeros, así mismo va a ser el resultado, el respaldo, la guía y la victoria que Dios nos va a dar. Así que esta es una mañana para decidir que no cometeremos este mismo error que cometió Saúl, que la decisión de Dios va a ser siempre mejor que la decisión que nosotros tomemos, que nuestra actitud delante de Dios siempre tiene que ser de reconocimiento, de entrega, de humildad, porque eso va a permitir que Dios nos ayude a enmendar los errores del pasado y poder prevenir los errores que cometamos en el futuro. Y tercero, que los resultados de Dios siempre van a ser mejores. Tenemos buenas intenciones, creemos a veces tener mejores ideas que Dios, pero Él es el mejor, Él es el perfecto, Él no falla, Él no erra, y tú y yo somos sus hijos y Él nos ama, y por eso ha dejado la palabra, ha puesto a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero principalmente como nuestro mentor, como nuestro guía y ejemplo a seguir. Así que vamos a orar y vamos a aprender de este error para que no lo cometamos y podamos prevenir en nosotros, en nuestros hijos y en las personas a nuestro alrededor este tipo de consecuencias que no queremos, pero que mira que David, que sí tenía un corazón conforme a Dios, heredó esa misión y la cumplió. Oremos. Padre, gracias por darnos esta palabra en esta mañana. Gracias porque ahí en 1 Samuel, capítulo 15, verso 16 al 23, entendemos que hay una forma de tomar decisiones. Que si tú das una instrucción, nosotros debemos de ser sabios, de ponerla en práctica total y absolutamente. Que no es solamente una parte de la Biblia donde nos gusta leer, parte donde nos llama la atención y nos olvidamos a veces de las demandas, de lo que tú pides, de lo que tú exiges de nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a que tus decisiones sean más importantes que las nuestras, a que lo que tú mandes sea prioridad para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás enseñando a tener una actitud como la de Jesús, una actitud humilde y mansos de corazón, Señor, que podamos agachar la cabeza cuando cometemos un error ante Dios y ante las autoridades que Él ha puesto alrededor de nosotros. Y permite, Señor, que las consecuencias que hoy estemos arrastrando a causa de nuestras malas decisiones sean minimizadas, sean mermadas, sean sanadas, sean restituidas. Gracias a que hoy nos rendimos a ti, hoy te pedimos perdón y te rogamos, Señor, cualquier consecuencia que estamos viviendo, hoy por favor minimízala, córtala, porque hoy nos rendimos a tu voluntad y reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Así que te rogamos, Señor, que haciendo tu voluntad, que obedeciendo tu voz y que tomando la decisión correcta, que es oírte y que es poner en práctica lo que tú nos dices, Señor, vamos a obtener los resultados que tú quieres. Ahí donde tú estás, dile, Señor, quiero obtener los resultados que tú me has dicho, quiero alcanzar las victorias y las promesas que tú me has dado ahí en la palabra. Pero antes de eso, necesito oír
claramente tu voz, prestar atención y obedecer, Señor. Ayúdame a no ser rebelde, a no ser obstinado y quita, Señor, toda maldad que haya en mi corazón. Gracias porque tú eres el mejor. Gracias porque tú tienes planes de bien para darnos el fin que tú quieres para nosotros. Te bendecimos en esta mañana y te rogamos, Señor, háblanos durante este día y muéstranos en cada pequeño detalle qué es lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Así que es un gusto hoy haber compartido con cada uno de ustedes esta palabra y que sea el Espíritu Santo mostrándonos cada una de las decisiones que debemos tomar, las actitudes que debemos desarrollar y los resultados que Dios quiere que alcancemos. Recuerda que mañana tenemos nuestro devocional 6 a.m. Estás invitado, recuerda enviarle esta publicación a alguien, motiva a tu familia, conocidos y amigos a que se conecten en directo con nosotros a las 6 de la mañana. El viernes a las 5 de la mañana tenemos nuestra alborada. Mientras la ciudad duerme, tú y yo adoramos al Rey, lo buscamos, le damos gracias, damos testimonio y oramos por cada una de las familias que se reúnen con nosotros. También te invitamos a que viernes en la tarde reúnas a tus adolescentes de 13 años a 17 para que se conecten con Dios. Y las mujeres el sábado en la tarde tienen un súper especial. Van a hablar sobre el rol de la mujer en el matrimonio, tanto las solteras, las casadas, las viudas, todas necesitan aprender para que le enseñen a las nuevas generaciones. Y si tienes jovencitas en su casa, invítelas, pídanos el link que con gusto se lo damos, una invitación muy especial. Tenemos a alguien invitado en este tema. Y también los jóvenes mayores de 18 tienen su reunión el sábado en la noche, así que toda la familia está invitada. El domingo también a las 9:30 vamos a cerrar esta miniserie que hemos decretado, decisiones de vida o muerte. Tú y yo todos los días estamos tomando decisiones que van a tener consecuencias o que van a tener beneficios y necesitamos oír al mejor consejero, que es Dios, a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de la obra de Jesús. Entonces, todos invitados, y después del servicio el domingo tenemos nuestra clase para los niños menores de 12 años. Todos conocemos niños, podemos invitarlo y con gusto les damos la clase para que también conozcan a Dios. Recuerda que le estamos dando gracias a Dios por los bautismos que tuvimos este fin de semana, pero también le damos gracias a Dios por la ampliación y el cambio del techo de nuestra sede. Estamos en una etapa de un 50% de ejecución y tú y yo hemos sido parte de este proyecto. Le damos gracias a Dios y pedimos que le multiplique a aquellos que han sembrado y también rogamos que Dios ponga el deseo en otras personas a las cuales le hemos tocado la puerta. Y si tú que me escuchas hoy quieres participar, contáctate con nosotros y con gusto. Yo sé que esa semilla de mostaza que siembras se va a multiplicar en vidas salvadas, corazones transformados y una sociedad en esta ciudad y fuera de esta ciudad que va a ser mucho mejor. También te invito a que en diciembre nos acompañes en nuestra Semana de la Juventud del 9 al 12 para que vayas preparando tus tiempos, tus jóvenes, porque vamos a terminar ahí en el Parque del Ingenio en una actividad muy especial, eso sí, cuidándonos con todos los protocolos de bioseguridad y orando a Dios para que esta reapertura de nuestro templo se dé después de la primera semana de diciembre. Estamos haciendo grupos de vida y vamos a terminar con novenas navideñas y una celebración especial de Navidad. Dios te bendiga, feliz día y recuerda que Dios es el mejor consejero y Él quiere que tú y yo tomemos decisiones basadas en su palabra, no en buenas intenciones, no en nuestra opinión, sino en Él que es infalible y que siempre nos dará la victoria. Dios te bendiga, feliz día.